Bienvenidos a todos los seguidores de YouTube. Este es el primer programa de Punto Crítico. Si ustedes recuerdan, la semana pasada tuvimos los bloopers, un poco los ensayos de cómo se podía realizar este programa. Estamos con él, nuestro amigo Carlos de la Cruz, que es uno de los animadores de este programa. Buenas tardes, amigos. Como les decía aquí mi amigo Reinaldo de la Cruz, o Nando de la Cruz, este es el primer programa que vamos a emitir y esperemos que en el transcurso de las semanas el programa siempre va a salir a través de la página de YouTube desde las 5 de la tarde en punto. El tema que teníamos la semana pasada era un congreso en decadencia. ¿Por qué decíamos que el congreso estaba en decadencia? Por todos, cada uno de los congresistas que vienen desde la creación del congreso de 1924. Pero ahora queríamos basarnos un poco más, dejar a un lado el congreso y queríamos basarnos acerca de las mineras. Un tema que está trayendo controversia a nivel nacional, Parinacota. Pero si retrocedemos un poco, recordemos en el 2009, que también hubo un pequeño problema. Si ese caso no era mineras, era por empresas que venían a ocupar un espacio de la selva. Por eso fue el conflicto de Bagua, que todos recuerden. Es por eso que, permítame aclararlo un ratito, es por eso que, por ejemplo, el Estado peruano, que es el nuestro, tiene por costumbre para realizar ganancias, invertirlo en obras públicas, realizar concesiones mineras, permitir que empresas extranjeras ingresan a nuestro país, al Perú, para que exploten, ¿no? Con la condición de que paguen cantidades de impuestos. Muy bien. Pero ¿qué pasa? Resulta de que una de las condiciones que pone el Estado peruano es la no contaminación ambiental. Y muchas empresas respetan este acuerdo, pero otras no. Y eso es lo que ha pasado en Cajamarca. Es por eso que se ha realizado toda esta convulsión social y la protesta al principio justa de los cajamarquinos. Claro, Carlos. Queríamos basarnos un poco ahorita sobre sobre las mineras en nuestro país. Pero también queremos basarnos acerca un poco de los problemas que vienen aconteciendo en nuestro país. Si es problemas por empresas privadas que vienen a nuestro país, quieren expropiar algunos terrenos que son del Estado, pero esos están habitados ya por ciudadanos peruanos, si ellos lo toman en posesión. A veces nacen problemas. Como les estaba diciendo, en el 2009 hubo una matanza en Bagua, si ustedes recuerdan, en la Curva del Diablo, donde fallecieron indígenas, donde nuestro presidente Alan García dijo que esos ciudadanos eran de segunda clase, como todos ustedes recuerdan. Es cierto. Desaparecieron policías, murieron indígenas que hasta el día de hoy no los encontramos. Todo eso es de nuestro expresidente Alan García Pérez. Ellos solo pedían la derogación del decreto legislativo 1090. Ese decreto legislativo era el cual podía que ellos tenían esos terrenos en concesión, ellos tenían esos terrenos expropiándolos, ya que había una ley que los amparaba, ¿no? Pero Alan García quería salirse de eso y quería darle eso a empresas privadas para que vengan a talar los árboles, a poner empresas de diferentes rubros. Una empresa extranjera que ahorita muy bien no recuerdo, pero el problema ahí era que Alan García quería imponerse ante los baguenses, y ellos, como toda persona, ¿no? Si tú vas a tu casa y al día siguiente vas y ves personas ajenas que están ahí, quieren ingresarte y quieren despojarte de tus cosas, cualquiera reaccionaría de esa manera. Y hubo un pequeño conflicto. Sí, ahora, sí, disculpa que me interrumpa. Sí, es cierto, no toda persona, de acuerdo a las leyes, tiene derecho a protestar. El asunto es que, fíjate, Reinaldo, ¿no? Algo notable es que, por ejemplo, hoy en día las protestas en nuestro país han sido base para que algunas personas violen derechos constitucionales. Por ejemplo, la violación a la ley del libre tránsito. Toda persona es libre de ingresar y salir de cualquier parte del Perú, a no ser por mandato judicial. Sin embargo, ¿qué hacían las personas que protestaban? Tomaban carreteras, no permitían el paso o el ingreso de personas a cualquier punto del país, y eso violaba el libre tránsito, ¿no? Pero claro, Carlos, mire, tú haces huelga, te paras en la plaza de armas. No estoy yo a favor de la violencia, pero hay que ser un poco realistas. Si las personas que hacen huelga se sientan en la plaza de armas y no hacen ningún escándalo, no queman llantas, no bloquean carreteras, el Estado no le va a hacer caso. Sí, es cierto. Eso también es una realidad de nuestra sociedad. El gobierno, las autoridades las autoridades solamente sienten presión a escuchar al pueblo únicamente cuando el pueblo utiliza la violencia. Lamentablemente esa es una costumbre aquí en el Perú. Claro, pues el que no llora no mama, ¿no? Tienes ahí que bloquear carreteras para que el Estado te haga caso. Ahora, en Cajamarca, cuéntame un poco acerca de Parinacota.
Por ejemplo, Parinacocha se dice de que hace más de 10 años ya viene explotando las mineras de oro ahí en la ciudad de Cajamarca en este caso. ¿Ellos qué pensaban? Ellos pensaban utilizar el agua para poder, el agua natural del lugar, llevarlos a realizar algunos reservorios, pero sacar el agua de algunos lugares naturales como lagos naturales, llevarlos a algunos reservorios artificiales que la empresa se comprometía a construir. Pero el traslado del agua de un lugar a otro iba a significar la contaminación y la pérdida de agua. Es por eso que los cajamarquinos no querían realizar esto, y es por eso que ellos vieron que el agua se iba a perder, y fue por eso que ellos pues decidieron protestar. Al principio una protesta justa, puesto que ellos tenían todo el derecho a defender su agua natural. Lo malo es que después las autoridades cajamarquinas tomaron medidas radicales, y por más que el gobierno decidió conversar, y ojo que no estamos defendiendo al gobierno porque el gobierno también tiene errores, pero el gobierno, por más que decidió conversar, se sentó y dialogó, simplemente no hizo nada, y los cajamarquinos desconocieron totalmente los tratos de tranquilidad que el gobierno y los cajamarquinos se acordaron. Y ellos, a pesar de que el Estado prometió no permitir más esta contaminación del agua, ellos no quisieron obedecer, y es por eso que el resultado fue que el Estado decretó el estado de emergencia en Cajamarca. Si yo bien recuerdo, hace un par de meses se firmó una ley que era la ley de consulta previa para los pueblos indígenas. Eso es cierto, pero de acuerdo a lo que nos han informado, la ley de consulta previa, que al menos no recordamos de que sea una ley que siempre se realice o se aplique en nuestro país. No se aplica en ninguna parte de Perú se aplica, porque a veces, ¿qué pasa? La mentalidad de algunos pobladores es: se pone una mina en la ciudad, ya, contaminación automáticamente. Y tampoco hay que satanizar el asunto. Si bien es cierto, hay empresas mineras que contaminan el medio ambiente, pero hay otras que sí respetan la limpieza ecológica. Entonces, no vamos a juzgar pues a todos por igual. Y por esa razón es que, al parecer, no sé, habría que preguntarle a alguien del gobierno, al parecer no se hace normalmente una consulta previa a los pobladores del Perú. Efectivamente, no había una ley de consulta previa para los pueblos indígenas, pero ahora se ha firmado hace 2 meses, y desde hace 2 meses se tiene que hacer una consulta a cualquier pueblo. Si se va, por ejemplo, se van a abrir una mina en tal lugar, viene una empresa extranjera, ¿no? Tiene que preguntarle a toda la población si está de acuerdo, explicándoles el caso, y si ellos están de acuerdo, se puede abrir la minera ahí. Pero si el pueblo no está de acuerdo, no se puede hacer nada, porque hay una ley que ampara eso. Claro, sin embargo es importante informar a la población, pues, ¿no? Antes de hacer la consulta hay que informar a la población si realmente la empresa que se va a establecer en algún lugar va a respetar la limpieza ecológica o la va a contaminar. Aunque en realidad pues ninguna empresa va a admitir públicamente que va a contaminar el medio ambiente, ¿no? Sin embargo, pues hay que siempre observar que se cumplan las reglas de juego en el negocio y también en la limpieza ecológica, ¿no? Y después de haber informado a la población, recién se puede hacer una consulta previa. Pero uno no va a decirle a un pueblo, pues, ya, ¿ustedes qué desean? ¿Quieren que haya una empresa minera en el lugar? Al instante la población va a decir que no, pues, porque al instante va a relacionar empresa minera, contaminación. Por eso es importante informar a la población, realizar estudios previos en el lugar, y después de todos esos pasos previos, recién se hace la consulta previa. Regresando a Cajamarca, en estos momentos están en un estado de emergencia. ¿Tú crees que fue lo correcto? Mira, la ley dice de que cuando hay organizaciones, personas que perturban la paz social, la ley dice que en ese caso, ante un caso de rebelión popular, que es lo que ha sucedido en Cajamarca, o sea, una rebelión sin razones, porque ya no había ninguna razón, puesto que la empresa iba a salirse del lugar, en ese caso sí se tenía que decretar un estado de emergencia, porque en Cajamarca, antes de que se declarara el estado de emergencia, se habían paralizado los centros comerciales. La educación, los colegios se habían detenido, todo el comercio se había paralizado, la población no realizaba sus actividades diarias. Entonces, eso perturba la paz en Cajamarca y perturba la paz en todo el Perú, pues, ¿no?